días. Buenos días. De entrada, decir, evidentemente, agradecer a la organización que me haya invitado a participar en este congreso. Pero a continuación tengo que decir que cuando se me propuso hablar sobre un tema teóricamente tan complejo como es el de la ciudad tardoantigua, y en este caso centrándonos en Lugo, debo admitir que me entró un cierto vértigo en cuanto tengo que asumir la responsabilidad de hablar de justamente la ciudad en una época tan compleja como es la antigüedad tardía. Y por eso me veo en la obligación de hacer algunas precisiones al respecto. Yo voy a hablar fundamentalmente y esencialmente de arqueología urbana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, en cuanto a los datos arqueológicos, las limitaciones son evidentes. La propia arqueología urbana tiene unos condicionantes que no permiten que, digamos, el registro arqueológico se produzca de una forma muy normalizada. Estamos hablando de una ciudad que subyace bajo una ciudad actual, una ciudad moderna, una ciudad que está viva, y por lo tanto los registros arqueológicos siempre son parciales. Los restos también están muy alterados y muy destruidos. Y si a ello unimos el hecho de que justamente estas fases que denominamos de la tardoantigüedad son quizás las que menos se conservan y las más desconocidas, por otra parte, porque ahí también creo que debemos hacer una autocrítica, al menos por mi parte y los arqueólogos que trabajamos en Lugo, en tanto y en cuanto este es un periodo que hasta la fecha no se le ha prestado mucha atención. Para Lugo nos hemos centrado y hemos conocido, como veremos, muy bien los periodos alto y bajo imperial, pero las fases estas más de la antigüedad tardía no se le ha prestado, como digo, mucha atención. Y es algo que, afortunadamente, estamos revertiendo en la actualidad, sobre todo gracias, como se vio ayer, a los estudios de los materiales fundamentalmente cerámicos de esta época, que nos permiten, por otra parte, pues, empezar a contextualizar mucho mejor los niveles de este momento. Bueno, si hablamos de este momento, de este periodo de la antigüedad tardía, yo creo que fundamentalmente hay que destacar el hecho de que estamos hablando de cambios y de transformación. De ahí que un poco yo también haya titulado mi conferencia como la metamorfosis de una ciudad, en tanto en cuanto, de hecho voy a estar prácticamente hablando todo el tiempo de esto, de cambios, de transformaciones, algo que en el caso de Lugo va a ser mucho más evidente por cuanto hay un hecho en sí que es lo que va a provocar que estos cambios sean más notorios, que es la fortificación, el hecho de crear un recinto fortificado ex novo, como se verá. Pero para conocer algo mejor lo que van a suponer justamente estos cambios, debemos un poco ver qué era lo que había, cómo era la ciudad anterior a este periodo, ¿no? Bien, el origen de Lugo, como ya se sabe, forma parte de ese amplio y bien pensado proyecto de urbanización que el emperador Augusto puso en marcha justamente tras finalización de las guerras cántabras y que, entre otras cosas, pues tiene como consecuencia la fundación de estos tres núcleos, como es Braga, Astúrica y Lucus. En el caso de Luco, de Lucus Augusti, las fechas de fundación que se atribuyen están en torno al año 15-13 a.C., teniendo en cuenta estos hitos epigráficos que nos hablan de que la fundación se fue llevada a cabo por Paulo Fabio Máximo, el legado imperial, y del cual tenemos estos claros testimonios. Lucus Augusti, durante sus tres primeros siglos de existencia, se configura como una ciudad abierta. Al menos, hasta la fecha y por lo que conocemos, no tenemos constancia de que la ciudad hubiera estado amurallada en este periodo. Es algo que suele llamar la atención porque todo el mundo da por hecho que las ciudades se amurallan ya desde su fundación. En el caso de Lugo eso es algo evidente, que como se verá, más allá de que se pudiera conservar, como pasa en el caso de León o de la propia Astorga, que la muralla bajo imperial se hubiera reedificado o hecho, mejor dicho, sobre la muralla alta imperial. En el caso de Lugo es algo que es evidente por lo que diré a continuación.
Entonces, digamos que de los periodos alto y bajo imperial, conocemos muy bien lo que era el urbanismo de la ciudad, sobre todo gracias al desarrollo de la arqueología urbana en estos 30 últimos años. Como se dijo ayer, Roberto ya lo mencionó, en estos 30 años, prácticamente 32 años que llevamos de actividad arqueológica, se han realizado más de 400 intervenciones y, por lo tanto, los datos que se han ido recopilando ya nos dan una imagen bastante notoria de cómo podía ser, al menos, la forma urbis, o la forma urbis principal de la ciudad, en cuanto a su trazado, que, como vemos, aún ya podemos empezar a conocer algunos de los elementos que definen este urbanismo, ¿no? Como es el trazado, un trazado reticular ortogonal, pero que, como se ve en el caso de Lugo, no se cumple de forma regular. Hay una datación clara a la topografía por los propios condicionantes en el que se ubica la ciudad, sobre una plataforma marcada por las dos vertientes, una plataforma que se ubica en la confluencia de dos ríos, el Miño y su afluente el Rato, con sendas, unas vertientes hacia ambos lados, con unas pendientes en algunos casos bastante significativas. Como digo, con dos ejes viarios claramente definidos, como es el de Cumanos, que ya tenemos bien constatado y documentado, y un cardo, ¿no? Y lo que es más importante quizás en los últimos años, que la existencia o la constatación del espacio foral, y traigo esto a propósito de lo que se comentaba ayer, a relación de la imagen que aparecía en ese mapa, en ese plano, donde se veía una recreación, digamos, que era una sonometría de lo que era el pórtico del foro, no había una referencia a ningún templo, porque hay que decir que lo que conocemos del foro en Lugo es justamente el espacio que ocupaba ese foro. Es decir, este es un trabajo que se realizó a partir de un sinfín, de un número bastante amplio de intervenciones en esta zona, de controles arqueológicos fundamentalmente en las calles, junto con algunas otras excavaciones, que lo que permitieron es recrear lo que sería la planta y el espacio del foro, como ya digo, a partir de estas evidencias. Entonces, en este sentido, sí que conocemos o podemos aproximar, en ese sentido, Covadonga Carreño, que es la que se ha ocupado un poco del estudio de este espacio, en la que puede aportar un poquito de más datos, pero más o menos tenemos constancia de lo que podría ser el área sacra. No tenemos ninguna evidencia, evidentemente, del templo, ni mucho menos, porque también, como se dijo ayer, estos restos aparecen en superficie prácticamente. Estamos hablando de que el foro se ubica justamente en la parte más alta de la ciudad, en la dorsal, en este caso priorizando el efecto escenográfico sobre cualquier otra situación. Vemos que, con relación a lo que era el ámbito urbano de este momento, es un foro excéntrico, y ya digo, yo creo que obedece justamente a eso, al hecho de que priorizan la ubicación, como decía, el área sacra, un espacio porticado abierto y, en los últimos años, una serie de datos aquí de restos de muros que parece que podrían situar la basílica. Junto a ello también tuvimos la suerte de que en gran número de excavaciones aparecieron muchos retazos de vías urbanas, ¿no?, que nos permiten también ver la configuración de estos espacios viarios, pues con los tipos de pavimentos de canto rodado, las canalizaciones laterales, espacios porticados, etcétera. Y, sobre todo, y lo más importante, que también me va a permitir documentar o hablar posteriormente de estas fases, es la recreación de los diferentes pavimentos viarios a lo largo del tiempo, ¿no?, que está muy bien constatado. Conocemos muy bien también el sistema de abastecimiento de la ciudad mediante la creación de un acueducto de captación de agua a unos 2 kilómetros de la ciudad, el sistema de drenajes, como decía, con estas canalizaciones que aparecen en los laterales de las calles. Conocemos algunos edificios de carácter termal importantes, unas posibles termas públicas en el espacio intramuros, o sea, dentro del centro de la ciudad, y las más conocidas termas del Miño, que también se están investigando en los últimos años, bastante interesante, y algo que es como se comentó ya ayer y de lo que se habló ayer, que es la existencia de una importante zona al norte y noreste de la ciudad artesanal dedicada fundamentalmente a la producción cerámica y que va a tener, como se está viendo en los últimos tiempos, una trascendencia fundamental para lo que va a ser la ciudad de Lugo. Y junto a ello, pues la existencia de los ámbitos funerarios de este momento, con el conocimiento de 3 necrópolis que se sitúan al norte,
y al sureste de incineración, que han sido bien documentadas de forma bastante fidedigna. Bueno, en ambos casos, tanto la ubicación de los hornos como las propias necrópolis, lo que nos van a permitir para este momento es delimitar justamente el ámbito urbano alto imperial, precisamente por la propia ubicación, como es tradicional, de los espacios funerarios y de estas zonas artesanales en la periferia urbana. Aunque también, como ya se dijo ayer, el hecho de que el foro o alguno de estos espacios, de estos hornos se ubiquen tan próximo al foro, también no deja de llamar ciertamente la atención. Bueno, esto en cuanto a este momento, alto y bajo imperial, pero no ocurre lo mismo con la época esta más tardo-antigua, porque ahí sí que el conocimiento que tenemos de la misma es bastante parco en resultados y, por lo tanto, en cuanto, como vamos a ver, a estructuras y demás, apenas conocemos y por consiguiente, debemos remitirnos fundamentalmente al hecho de los materiales que son característicos de este momento, de esta época, para poder suplir esta información. Bueno, como decía, la imagen de Lugo va a cambiar radicalmente, se va a transformar a partir de finales del siglo III, motivado por este hecho, que es la fortificación, la construcción de una muralla que, como bien se sabe y bien se conoce, se conserva íntegramente, lo que ha dado pie a que se pudiera declarar Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, y gracias también a la cual hemos podido conocer con excavaciones y estudios en los últimos años que han aportado gran información, y yo diría que se ha convertido en el paradigma de murallas para esta época, en época bajo imperial. Ya digo que está bien constatado, incluso estratigráficamente, que la muralla, tenemos fechas post-Cuen para poder datarla, no se construye antes del 270, posiblemente a partir del 270, en torno a esas fechas. Es una muralla, bueno, no me voy a detener mucho, simplemente dar algunos datos, como se ve ahí, de planta más o menos rectangular, con las esquinas redondeadas, en origen posiblemente 85 cubos o torres, con foso, etcétera. Bueno, algunos de los elementos que caracterizan este tipo de fortificaciones están muy presentes en la muralla de Lugo y, sobre todo, y lo más importante que quizás que habría destacar es que la muralla se realiza con un proyecto plenamente, es decir, una concepción defensiva, porque reúne justamente todos los elementos propios de lo que es una moenia, es decir, un elemento fortificado con la existencia de un intervalo bien documentado, con la existencia de una muralla con, como decía, 85 torres, con escaleras interiores, unos rellenos muy potentes, y este foso que hemos también podido comentar al exterior, con más de 25 metros de ancho y unos 4 o 5 metros de profundidad. Bien, la muralla, como decía, se adapta a la topografía de la ciudad, del terreno, perdón, y por eso se ve obligada, precisamente por estas características, en su construcción, dejar amplios espacios urbanos al sur y desplazar su trazado hacia el norte, que, como veremos ahora, va a ser significativo, por cuanto, ya digo, estos espacios, que aunque aquí en esta infografía no se refleja de forma muy clara, la propia naturaleza topográfica del terreno, en esta zona concretamente, las pendientes son bastante acentuadas, pues exigirían un gran esfuerzo para poder traer la muralla por esta zona y con la consiguiente pérdida de defensa que eso conllevaba consigo. Bueno, estas exigencias de orden topográfico, justamente, que obligan a este desplazamiento y a sacrificar estos espacios urbanos al sur, llevan a esto, a que muchos elementos, muchos edificios, como aquí traigo el ejemplo quizás más conocido y más notorio, que es la llamada Domus del Mitreo, son sacrificados para la construcción de la muralla, es decir, se amortizan. En este caso tenemos una casa, una domus del siglo I, siglo II, con un patio interior, un posible peristilo, al lado del cual se ubicaba el mitreo, que se construye justamente un poco más tarde, y que, ya digo, no dudan en sacrificar. Este es el mejor ejemplo, pero tenemos algún ejemplo más, para poder construir la muralla, que, como se ve, se carga prácticamente la totalidad de la casa. Todos los rellenos que produce el derrumbe de esta casa se van a utilizar en la propia muralla, como así ocurre con todos los elementos, todas estas construcciones que se sacrifican al sur, que se van a aprovechar para rellenos de la propia muralla. Pero, como decía, no solo eso, se dejan estos espacios, evidentemente, al sur y se ganan nuevos espacios al norte. Bien,
lo que pensábamos es que en ese momento el hecho de que estos espacios que se ganan al norte, que son una superficie tanto igual de equivalente al sur, pues se ocupan, se reurbanizan de nuevo, lógicamente. Hay que pensar que hay, digamos, una compensación. Y eso conlleva que lo que era ámbitos de necrópolis que teníamos aquí situadas, evidentemente desaparecen, y creíamos que con estas zonas artesanales sucedía lo mismo, porque lógicamente, tal como nos determina la normativa municipal, normalmente los espacios artesanales se localizan en las afueras del ámbito urbano. Sin embargo, ya empezamos a entrever algunas otras consideraciones al respecto y aunque sea un poco atrevido exponerlas, yo, sinceramente, y lo hemos hablado entre nosotros muchas veces, yo creo que ya hay que empezar a pensar en el hecho de que quizás hay otras razones por las cuales la muralla, más allá de que se hubiera podido quedar por aquí, el hecho de que se lleve tan al norte, igual tiene, otras razones. Y es el hecho de que, teniendo en cuenta esta importante producción artesanal de cerámica que existe en la ciudad, como comentaba ayer Roberto y lo apuntaba, más de 40 hornos, una producción cerámica que se extiende más allá del ámbito local e incluso regional, debemos pensar que quizás esto sea un fenómeno que, aunque sea por extraño que sea, habría que pensar en que a lo mejor parte de estos elementos quedan protegidos por la ciudad, porque, entre otras cosas, lo que hemos podido documentar, y a esto lo que quería decir, es que gran parte de estos hornos siguen en plena actividad en siglo IV y siglo V, como ya señaló ayer Roberto, ¿no? Y, por otra parte, no hemos podido constatar arqueológicamente una ocupación masiva de estos espacios desde el punto de vista urbano doméstico. Apenas, por eso este es un planteamiento que hay que coger, digamos, entre comillas, apenas tenemos evidencias de construcciones domésticas que estén amortizando estos espacios artesanales. Por lo tanto, es una idea que se empieza a plantear en los últimos tiempos, dada la relevancia que está adquiriendo justamente la producción cerámica lucense a lo largo de estas fechas y gracias, sobre todo, como se señalaba ayer, al conocimiento que empezamos a tener de la ciudad, ¿no? Bueno, en este contexto, el siglo IV, todo lo que es el siglo IV, pues evidentemente se postula como un periodo de importantes cambios para la ciudad, como decía. El hecho de que se engloben estos espacios que antes eran periurbanos, se engloban ahora dentro de la ciudad, significa integrar a la ciudad nuevos espacios viarios, mientras que otros al sur se sacrifican. Es importante, se producen, por lo tanto, importantes modificaciones en el entramado viario, y eso lleva a que en algunos casos, como es este que es el más significativo, que es una excavación del Cardo, justamente en los aledaños del Foro, se pudo comprobar perfectamente cómo se recrecen estos espacios viarios y en algunos casos se acortan, es decir, se reducen el ancho de los mismos. Al mismo tiempo que, por ejemplo, como vamos a ver ahora, se ocupan los espacios porticados, estos espacios porticados, que ahora pasan muchos de ellos a ser ocupados por los ámbitos domésticos aledaños, se repavimentan, como decía, las vías, y lo más importante y más significativo para este momento, que es la construcción, ahora sí, de un sistema de saneamiento mediante cloacas que ahora sí discurre bajo las calzadas. Esto es un hecho que parece que podría resultar extraño, que para una fecha tan tardía, porque además en el caso de las cloacas de Lugo, estoy hablando de dos cloacas que ambas discurren bajo el eje viario de los decumanos, de sendos decumanos, está bien constatada su cronología a través de la estratigrafía. Porque no estamos hablando solo de un punto. Hemos tenido la suerte, como decía antes, de excavar muchos tramos viarios y en estos tramos hemos encontrado bastantes restos de esta cloaca y que en algún caso lo tenemos bien documentada estratigráficamente, por ejemplo, con moneda de Constant, en torno a, ya digo, al 341, 346, y no solo eso, sino también con material cerámico de la época. Y lo más significativo es que los rellenos que a partir de este momento se realizan con las reformas que se producen en este eje viario, también son muy homogéneos. Y al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con algunos de los cardos, donde se ve esa secuencia viaria perfectamente datada desde el siglo I, con la reforma Flavia, y el siglo III,
aquí en Los Decumanos solo tenemos una capa que es la que constituye el relleno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se desmanteló completamente las vías para poder hacer la construcción de estas cloacas y en un momento, el siglo IV, donde, al contrario de otras ciudades, que muchas de ellas desaparecen o se colmatan o digamos, pierden su funcionalidad, en Lugo se está haciendo esto. Eso está significando que hay una cierta vitalidad económica, porque evidentemente esto no es una obra baladí. Todos sabemos lo que hoy significa una obra de estas características en una ciudad actual, ¿no? Pues imaginémonos en aquella época desmantelar 2 decumanos, digo 2 porque es lo que conocemos hasta la fecha, pero esto también afectaría a los otros viarios porque aunque no se han desmantelado, sí que se recrecen los pavimentos viarios, ¿no? Y yo también teniendo en cuenta que en el caso de estas 2 cloacas, que como discurren por los 2 ejes viarios principales, que son los decumanos, ambas parten del foro, parten de los aledaños del foro, es decir, del propio foro, lo cual quiere decir que el foro sigue en plena efervescencia urbana, ¿no? Sigue cumpliendo su función en este momento. Bien, pero no solo eso, como decía, también se repavimentan mucho de las vías y en algunos casos, pues como tenemos este caso también al norte del foro, vías que utilizan este tipo de pavimento que no es normal en Lugo. Lo normal es utilizar la área de Triviana, que es el canto rodado. En este caso vemos cómo se utilizan, digamos, pavimentos de granito, que ya digo, es algo que es poco normal. Pero, de igual modo, esta vitalización urbana también se traduce en la reforma que se produce en algunas de las zonas más importantes de la ciudad. Y este es el momento en el cual podemos constatar precisamente este tipo de reformas mediante la pavimentación de mosaicos, pinturas murales, instalaciones termales. Este es el caso más significativo y más conocido, que es la llamada Bonus Océano, Casa de los Mosaicos, que además es una de las pocas que se pueden ver in situ, ¿no? Estos magníficos mosaicos, bueno, que dan mucho de sí, pero bueno, que nos hablan también de este momento, toda la primera mitad del siglo IV, donde la vitalidad económica de la ciudad está en plena efervescencia, ¿no? Bueno, el último episodio, digamos, en el devenir histórico de la ciudad, evidentemente se produce en el transcurso de la quinta y sexta centuria, ¿no? Pero como ya apunté, evidentemente para este periodo poco voy a poder decir porque es el menos conocido. Parece claro que el punto de inflexión para este momento, en el caso de Lugo, pues lo marcaría la ocupación de la ciudad por los suevos, como decía ayer, o tal como lo relata Ignacio, en el día de Pascua del año 460. Y de una forma, digamos, comparándonos con lo que pasó con Braga y Astorga, teóricamente pacífica. Bueno, posiblemente habría que pensar que los suevos que ocupan Lugo no eran muy católicos, debían ser más arrianos, por cuanto no respetaron la tregua que se había pactado por ser el día de Pascua, y en ese sentido entraron, como se suele decir, por las puertas de la ciudad. Alguien evidentemente debió llegar a un acuerdo con ellos, y lo que ocurre en este momento es que más allá de las destrucciones que se hubieran podido producir por el expolio, por la piña, pues no parece muy claro que la ciudad se haya destruido de una forma, digamos, exagerada. Luego, los registros arqueológicos no tampoco evidencian estos niveles de destrucción, sino lo que más bien se produce pues son estas transformaciones que, como ya hemos visto para otras ciudades, son algo habitual, simplemente es el cambio de funcionalidad de muchos de estos edificios. Sobre todo se nota, como lo veíamos hasta ahora, y lo vamos a seguir viendo, en el tramo de las vías, de los edificios públicos, como en el caso de las termas estas que antes enseñaba, que en este caso se amortizan con la creación de un nuevo edificio. En este caso vemos aquí en la parte del hipocausto, uno de los hipocaustos, que se amortiza con este pavimento de signinum, dando lugar a un nuevo edificio con una nueva funcionalidad. Por tanto, es significativo, en tanto cuanto, por ejemplo, en otras ciudades pasa, por ejemplo, con los edificios de espectáculos públicos, teatros y anfiteatros. En el caso de Lugo, hasta la fecha al menos, eso no lo podemos constatar porque no tenemos identificados estos elementos. Pero, como decía, esto es más evidente en lo que a los espacios viarios se refiere, por cuanto, como vemos aquí, se ocupan con edificaciones o simplemente con espacios funerarios. ¿Vale? Traigo aquí a colación, respecto a esto, quizás uno de los casos más significativos, como es la ocupación del viario del Carro en los aledaños del foro, donde hemos documentado sobre los niveles bajo imperiales de esta edificación. En realidad se trata de la cimentación de un muro, pero que resulta significativa porque
estaría en relación con esta tumba que tenemos aquí, que parece claramente cristiana. Ya no solo lo digo por la orientación clara oeste-este, sino por el hecho de que en la misma apareció este anillo con la imagen del Cristo. Es algo que debemos llevar, creemos que estaría en torno al final del siglo V, siglo VI, por la información que tenemos, pero bueno, que está sujeta también a revisión. Y este es un fenómeno de los enterramientos intramuros que en Lugo se produce al igual que en otras ciudades y que no es ajeno tampoco, por el hecho de que aparecen frecuentemente, no digamos, cada vez que conocemos diferentes tipos de enterramientos en el espacio intramuros, bien de forma aislada o quizás, como podría ser este caso que acabo de comentar, en relación con algún edificio de tipo cultural, si sea un edificio martirial, un basilical o lo que sea, pero digo que cada vez es más frecuente el hecho sí. Y, como también se comentaba el otro día, que el hecho de que estos enterramientos, la posibilidad de que casi todos ellos ya sean cristianos, más allá de las orientaciones, pero por el simple hecho de que justamente fue el cristianismo el que alteró las escrupulosas prescripciones que habían establecido los romanos con relación al enterramiento en los espacios intramuros. En eso los romanos, eran muy estrictos, y es el cristianismo el que a partir de, justamente, porque no sé si era en torno al 1950 o así, que se produce justamente ese tipo de enterramientos junto a basílicas, martirias, ya se empiezan a producir, aunque luego no está constatado lógicamente en esas fechas. Y por otra parte también sabemos que creo que hay un decreto imperial en torno al 1982 que seguía prohibiendo el enterramiento intramuros en las ciudades. Por lo tanto, debemos pensar que estos enterramientos, además, tal como lo están confirmando las propias estratigrafías, tienen que ser bastante posteriores. Digo que estos casos, muchos de estos enterramientos pueden ser aislados, lo cual también denotaría una cierta dejadez por parte del control de las autoridades, pero muchos otros, hasta que mientras no lo confirmemos, pueden también estar en relación con esto que comentaba antes, de la existencia de esos posibles edificios materiales, basílicas, etc. ¿Vale? Eso denota, evidentemente, puede denotar un cierto detraimiento urbanístico en relación a la ciudad, lo cual en este caso sería evidente porque muchos elementos de estos tipos de enterramientos se localizan en las proximidades del foro, lo cual querría decir que ya que en este momento el foro de alguna forma se desmantela, entendámonos teóricamente, entre otras cosas porque cambian los centros de poder. El centro de poder ahora hay que trasladarlo al sur, al sureste, tanto en cuanto pensamos o creemos, como está ocurriendo en muchas otras ciudades, en las sedes cívicos episcopales, que en el caso de Lugo, digamos, no tenemos esta información, pero al parecer a partir del siglo IV ya empiezan a crearse, son las que van a aglutinar estos nuevos centros de poder político y religioso, fundamentalmente. Digo que en el caso de Lugo no tenemos evidencias de esa primitiva iglesia precristiana, por cuanto, entre otras cosas, apenas se ha intervenido en el entorno de la actual catedral, no tenemos prácticamente excavaciones realizadas, salvo este caso de la famosa piscina de Santa María, que justamente está al lado de la catedral, y que es uno de los eventos que se ha querido poner en relación con esta primitiva basílica precristiana, en tanto cuanto se ha querido interpretar como un posible baptisterio. El hecho de que tiene un mosaico, una temática que se acerca mucho a la temática norteafricana, pero que es un mosaico claramente del siglo IV, pero que también en los últimos tiempos, alguna intervención que se ha hecho en el entorno, posiblemente podría estar más relacionado con algún tipo de barrium, de un espacio doméstico, que quizás con el hecho del baptisterio cristiano, ¿no? Por lo tanto, las únicas evidencias cristianas para este momento hay que reducirlas a esto, a los materiales arqueológicos que nos ofrecen este tipo de elementos. El hecho del crismón, el grafiado sobre una hispánica 37 tardía de primer estilo, el hecho de grafito de un barco que también puede tener esas connotaciones cristianas, un anillo con peces del siglo, también finales del tercero o cuarto, que también puede tener connotaciones cristianas, o lo más llamativo que es esta sigilata del 59 o 55, que es este elemento decorativo con esa escena del barco que nos puede también retraer a la escena esta de Jonás, de Ballenas, aunque algunos también quieren interpretar como el mito de Jesús. En fin, elementos que están ahí presentes y que nos pueden hablar de ese primigenio cristianismo en la ciudad. El hecho de que la ciudad se mantiene vigente en este momento ya tan tardíos, pues como se comentó ayer, lo denotan las propias existencia de
hornos que en este momento se configuran ya no tanto al norte, sino al sur y a este de la ciudad, y que nos hablan de que se sigue manteniendo la producción, sigue habiendo una importante producción cerámica, luego sigue siendo importante junto con Praga, como se comentaba, un importante centro productor que está exportando estas llamadas cerámicas finas grises tardías, y que son hornos que se configuran igual que los nuevos espacios funerarios, donde tenemos constatado este tipo de sepulturas que también nos llevan a estas fechas tardías, y que nos están hablando de que esos espacios funerarios que se localizan al sur y sureste, o digo suroeste y al norte de la ciudad, siguen vigentes, siguen siendo ocupados. Los hornos que, como vemos, ahora se sitúan a este lado de la ciudad, en este caso de estos dos que presentaba, se construyen ya pegados a la muralla, por lo tanto invadiendo espacios de intervalo, por lo tanto ahí hay una reconfiguración nuevamente del espacio urbanístico. En muchos de estos casos también, juntamente a estos hornos, se han documentado, a propósito de lo que comentaba antes Abelino, unas importantes instalaciones de carácter metalúrgico de este momento también, es decir, que hay una cierta... Incluso fuera del extramuros también hemos localizado un área artesanal bastante significativa. Bueno, el mantenimiento de los espacios funerarios al sur, que iría acompañado, ya un poco para terminar, de lo que sería algo también que es característico de este momento, que es la existencia en el extrarradio de la ciudad, en los suburbia, de estos núcleos eclesiásticos, es decir, de estos núcleos primitivos, llámese iglesias, martirias, monasterios o como se quiera llamar, que en el caso de Lugo tenemos algunos datos bastante significativos localizados en el extrarradio, como es San Roque, en este caso, donde existe ahora en la actualidad una capilla que está construida en el siglo XVIII, paradójicamente construida sobre o al lado de la necrópolis alto y tardo romana, y donde apareció este elemento, que es un cancel, que se dice cancel de época visigótica, ¿verdad? Y que se vería también en relación con los famosos y ya conocidos canceles de Samasas, donde aparecen también una serie de elementos, juntamente, por ejemplo, este capitel claramente tardorromano. Y uno también de los casos también últimamente excavados y conocidos, que es este que se encuentra justamente un poco más alejado de lo que es la muralla, que es San Sillao, un barrio extramuros, donde se lo que pudo excavar este edificio de planta basilical, donde hemos visto también con un importante área cementerial, y que se fecha o se pretende fechar también en torno al siglo VI, VII, ¿no? Y en muchos de estos casos, casi en la mayor parte de estos casos, también estarían relacionados, aunque aquí no se marca, con las vías, la entrada y salida de las vías a la ciudad. Esto es en el caso del extrarradio de Lugo, pero también debíamos mencionar los que se documentaron en la periferia, en el contorno más inmediato de Lugo. Todos conocen el caso de Santa Eulalia de Bóveda, con esa posible fase cristiano-paleocristiana, pero habría que mencionar también Santa Eulalia de Esperante, San Juan da Pena, San Juan do Campo, es decir, lo que se está conociendo ahora, algo que también, como ya puso en su momento en evidencia Jorge López Quiroga para el caso de otras ciudades y en el caso de Lugo, creo que en el caso de Lugo concretamente es algo bastante significativo, por cuanto además se da una paradoja que también creo que se produce en otros casos, que estos primitivos núcleos eclesiales o estas primitivas iglesias son las que van a dar posteriormente origen a los barrios que hoy en la actualidad tenemos en las afueras de la ciudad, y a las parroquias que hoy conocemos fuera de la ciudad. Tenemos el caso de San Roque, que es la parroquia de San Roque. Posteriormente se construye una primitiva iglesia un poquito más cerca, que sería la de San Pedro. Aquí también tenemos otra iglesia con otro núcleo importante, que es la Santa María Magdalena, al norte, etc. Es decir, ya por rematar y como conclusión, lo que habría que decir ya con relación a la ciudad en la antigüedad tardía es que esta yo creo que se mantiene, o parece evidente que se mantenga como un importante centro del poder político y religioso, aunque sí es evidente que con un urbanismo sensiblemente disminuido con relación a lo que era el urbanismo romano. Por eso, cuando hablamos de ocaso o de decadencia, nos estamos refiriendo más a lo que es el modelo de ciudad romana, no tanto a la ciudad en sí, porque evidentemente la ciudad en este momento, en esta fase, como capital que fue del Reino Suevo, sigue cumpliendo una función político-administrativa importante. Pero sí que hay un cambio de modelo con relación a lo que era la ciudad clásica, que conocemos la ciudad romana, en tanto en cuanto los elementos que eran caracterizadores de esa fase ahora desaparecen y se aglutinan en torno a lo que va a ser
el centro de lo que es la sede episcopal y que es lo que va a dar origen, en definitiva, a que en la Alta Edad Media, justamente, toda lo que es la población se aglutine en torno a este núcleo. Nada más, muchas gracias.